leer versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Permítame porque estaba mirando mal. Romanos 5 dice la palabra de Dios: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aleluya. El título de esta enseñanza en esta mañana es: la paciencia nos trae bendiciones. Aleluya. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, en esta hermosa palabra. Y hay un título ahí donde dice, en Romanos 5 dice, resultados de la justificación. Y cuando dice en el versículo 1, justificaos pues por la fe. Algo muy importante, mis amados. Nosotros como cristianos somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, porque por nosotros mismos es imposible. Nosotros mismos, humanamente, no podríamos ser justificados o justificarnos ante otro. Si en algún momento, y todos los seres humanos en algún momento hacemos daño, quizás con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros hechos, y le decimos a aquella persona que le hicimos daño, le decimos perdóneme. Quizás la persona nos perdona y quizás nosotros nos sentimos bien, pero eso no se borra lo que nosotros hicimos. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él nos justifica es algo completamente diferente, porque cuando la justificación es pagar ese precio, es como que nuestro Señor Jesucristo nos deja limpios delante de Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros, quizás con nuestro pecado, pero Cristo nos justificó, el Señor nos mira a nuestro Padre y nos dice: están completamente limpios, están justos, porque Cristo nos justifica con su sangre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, 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 así es. Y esta justificación solamente la tenemos nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos esa paz. Porque si humanamente nosotros quisiéramos justificarnos, y yo les ponía el ejemplo hace unos días de un hombre que quizás era un juez, y era un relato que a mí me dejó una enseñanza grande. Y este hombre era un juez, y su hijo había cometido un pecado muy grande, había asesinado a alguien. Pero este hombre, como juez, el hijo le dice: padre, perdóname. Y el juez le dice: yo te perdono, pero tienes que pagar tu falta. Y esa enseñanza me dejaba a mí. Yo decía: gracias, Señor, porque con Cristo es diferente. Él nos perdona, pero Él paga esa falta por nosotros. Aleluya. Él paga y nos justifica delante de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él nos justificó y dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos esa entrada delante de Dios. Podemos entrar libremente al trono de su gracia, porque Él hizo la paz. Jesús hizo la paz entre el hombre y Dios Padre. Si no fuera por Cristo, ninguno podríamos entrar al reino de los cielos. Y dice ahí en el versículo, seguimos en el 1, dice: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes. Esto que estamos aprendiendo en esta mañana y que hemos aprendido durante tanto tiempo es esa gracia que Dios nos dio. La gracia inmerecida, ese regalo que Dios nos dio.
para estar aquí delante de Dios, y que si en el momento que Dios nos dijera, ya es tu tiempo y véngase conmigo, podemos estar tranquilos porque nos podemos ir con Él. No tenemos temores porque Él ya nos dio esa gracia, ese regalo inmerecido. Aleluya. Gracias, mi hermanita. Gracias. Aleluya. Y es donde tenemos que entender que por esa gracia, dice, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, le damos gracias a Dios porque tenemos una esperanza, que nosotros no nos perderemos, porque aunque estemos vivos acá, estamos ya viviendo esa eternidad con Cristo aquí en la tierra, y cuando nos vamos continuaremos allá en el cielo, en esa eternidad con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta palabra. Pero cuando el título dice la paciencia nos trae bendiciones, quiero que vayan y miren ahí en el versículo 3. Dice, y no solo eso, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos, le damos gracias a Dios por las tribulaciones, porque si no fuera por las tribulaciones, si no fuera por las pruebas, si no fuera por las aflicciones que como hijos de Dios tenemos, no podríamos tener, precisamente no podríamos pasar a un siguiente nivel. Dice, la tribulación nos produce paciencia. Esa paciencia, mis amados, la paciencia que necesitamos como hijos de Dios, como cristianos nos enfrentamos diariamente y tenemos que elegir muchas veces o ser pacientes y esperar en Dios, o tomar decisiones que muchas veces nos van a hacer daño. Y es ahí donde en esta mañana quiero que vayamos y miremos algún ejemplo de hombres, y hay muchos, pero quisiera que miraran hombres de Dios, cómo esperaron pacientemente y cómo Dios les dio esas grandes bendiciones. Quiero que vayan por un momento, sin perder Mateo, sin perder Romanos 5, quiero que vayamos a Hebreos 11, 24 al 26. Aleluya. Hebreos 11, 24 al 26. Aleluya. 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 ¿Lo tienen, mis amados? Y vamos a mirar un pequeño ejemplo. Hay muchos, pero vamos a ver un pequeño ejemplo, lo que hizo Moisés. Aleluya. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire este hombre, este ejemplo que nos da Moisés. Dice que él escogió preferiblemente ser maltratado. Sabemos que a Moisés podía estar, él era la hija del Faraón, había recogido a Moisés, y allá digámoslo así, en ese reino, Moisés podía tenerlo todo físicamente, podía tener riquezas, podía tener dinero, podía tener lo que él quisiera, él era el consentido, pero él escogió primero, prefirió ser maltratado, prefirió que lo humillaran con su pueblo, porque él amaba su simiente. Y dice que ya siendo grande, ¿no?, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él prefirió escoger, porque él sabía que él escogía lo mejor, él escogía espiritualmente estar con Dios, porque él sabía que allá en ese palacio del Faraón había pecado y él no quería, él quería apartarse para Dios, y él escogió, dice en el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él escogió, recordemos que él inclusive tuvo que huir, porque recuerda que había matado
un hombre, y pues era prohibido. Él había matado a un hombre de ahí precisamente, era un egipcio, gracias, y él mató a este hombre, y él tenía que esconderse, tenía que huir, porque eso era prohibido, pero él escogió defender a sus hermanos, al pueblo hebreo, y él escogió mejor ello, y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozarse de los deleites temporales del pecado, porque allá se le ofrecía todo, allá tenía banquetes, allá tenía muchísimas cosas económicas. Muchas veces buscamos más la economía, muchas veces buscamos más los deleites temporales, los que desaparecen, que buscar a Dios. Pero Moisés tenía claro, él tenía muy claro que las riquezas del cielo eran mayores que los tesoros de los egipcios. Aleluya. Y qué hermoso, él tuvo esa paciencia, aunque él sabía que físicamente él tenía que sufrir, humanamente él tenía que sufrir. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron paciencia para esperar en Dios. Aleluya. Pero la paciencia en nosotros debe ser una gran virtud, una virtud que debemos tener nosotros como hijos de Dios, que muchas veces no la tenemos. Muchas veces queremos las cosas ya y decimos, no, yo no puedo esperar, quiero las cosas ya, y nos apresuramos y tomamos decisiones que de pronto Dios quería que esperáramos en Él. Pero la paciencia es uno de los frutos del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que vaya por un momentico en Gálatas 5:22, ahí lo dice. Aleluya. Aleluya. Gálatas 5:22. Aleluya. ¿Lo tiene? 5, versículo 22. Solamente vamos a mirar el 22. Dice, más el fruto. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo tiene una cantidad de elementos, pero uno de ellos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero vamos a mirar en la paciencia. Dice, más el fruto del Espíritu Santo. Como cristianos debemos tener ese fruto en nuestra vida. El fruto de tener paciencia, que si no lo tenemos todavía, lo tenemos que empezar a desarrollar. Porque como hijos de Dios fallamos muchas veces, pero nuestro caminar con Dios es cada día una constante enseñanza, que Dios nos va enseñando y nos va con su palabra cada día nos va formando. Y cuando dice la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, y dice que si todavía no somos pacientes, debemos comenzar a desarrollar esta virtud. Esta es una virtud en nuestras vidas. Mire otro ejemplo, Hebreos 6:12. Aleluya. Aleluya. Amén. Hebreos 6:12 dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No seamos perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe. O sea, acá nos está diciendo, muchas veces queremos las cosas ya, ¿cierto? Y no esperamos en Dios, y el Señor dice, seamos imitadores. Seamos imitadores. Acá nos pone otro ejemplo. Los apóstoles, hombres inspirados por el Espíritu Santo, ellos enfatizaban la necesidad de tener paciencia. Y no alcanzaría a enseñarles todas las cosas que vivían los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que tener muchísima paciencia para llegar donde llegaron. Y no solamente paciencia,
Ellos tuvieron que poner su propia vida. Muchos de ellos los mataron, pero ellos siempre esperaron en Dios. Ellos no se apresuraron a decir, no me van a matar, entonces esperen, lleguemos a Dios y no, todo quedó bien. No, ellos siempre esperaron en Dios. Aleluya. Y dice que ellos mismos son ese ejemplo. Por eso dice que seamos imitadores. Dice, ellos mismos son esos ejemplos de cuánto tuvieron que soportar y fueron pacientes para poder heredar las promesas de Dios. Nosotros sabemos, mis amados, no es fácil. Y ese no es un mensaje fácil decir, tenga paciencia. Y que la gente diga, sí, voy a tenerla. Es algo que tenemos que empezar a desarrollar, mis amados. Pero cuando Dios nos da esa paciencia, antes de la paciencia nos ha tenido que pasar por la prueba. Y antes de la paciencia nos ha tenido que pasar por la tribulación. Por eso, cuando venga una prueba, cuando venga una tribulación, recordemos que esa tribulación o esa prueba es porque Dios está formando en nosotros ese carácter, esa virtud. Nos está enseñando a ser pacientes, aleluya. Y Él, cada día, mire, cuando Él enseñaba a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando Él les enseñaba la palabra, 3 años y medio les enseñaba, se sentaba con ellos y les enseñaba la palabra y les decía, esto es así, y les mostraba, y les decía, y muchas veces ellos podían ver los milagros de Dios, de Jesús, y Él les enseñaba la palabra, una a una, pero Él no solamente se quedó ahí, Él tuvo que pasarlos por las pruebas, Él tuvo que decir, ya les enseñé, ahora vamos a ver si aprendieron, a ver si van a confiar en mí, a ver si van a tener esa paciencia, a ver si van a ser pacientes. Y Él, un ejemplo de eso fue cuando Jesús levantó esa tempestad. Bueno, Él dice que estaba durmiendo porque Él era un hombre 100%, fue Dios 100%, pero también fue hombre 100%, o sea que también sintió sueño, hambre, necesidad, Cristo. Y cuando Él estaba en ese barco, dice que Él se quedó dormido profundamente y se levantó la tempestad. Y se levantó esa gran tempestad que el barco parecía que se iba a hundir. Y dice que los apóstoles comenzaron a decir, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Él se despertó y dice, hombres de poca fe. Y Él les dijo, entonces, en cierto modo, ¿dónde está lo que les enseñé? ¿Dónde está? Él quería dejarnos esa enseñanza para que entendiéramos. Y ellos tenían que ser pacientes y esperar a ver qué pasaba. Solamente tener la paciencia de esperar. Y sabían que el maestro iba con ellos en ese barco, dice que ahí iba con ellos. Porque tenían que tener temor. Pero ellos tuvieron temor como humanos. Y Cristo quería ver en ellos así como quiere ver en nosotros. En nosotros Él quiere ver esa paciencia, esa virtud. Él quiere que nosotros desarrollemos esa virtud de la paciencia. Por eso, mis amados, cuando estemos en la prueba, recordemos que la prueba nos trae cada día desarrollar esa paciencia que Dios quiere que como hijos desarrollemos. Cuando viene la prueba, nunca le digamos al Señor, ¿por qué? Sino, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué quieres pasarme por aquí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres? Pero la misma palabra dice que la paciencia, la prueba produce paciencia, ¿cierto? Aleluya. Miremos ahí en Hebreos 10, 35 y 36. Ahí estamos cerca. Aleluya. Aleluya. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria, es completamente necesaria la paciencia. No es si quiero o no quiero. Dice el Señor, es necesaria para que obtengan
para que obtengáis. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Acá nos está diciendo el Señor que si somos pacientes, Él dice que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si somos pacientes, si aprendemos a esperar en Dios. Muchas veces queremos las cosas en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas. Y como alguien me decía, ¿de qué sirve que suba como palma y baje como coco? ¿De qué sirve? Es preferible subir despacio, pero subir y quedar ahí y no bajar, como dicen. ¿De qué serviría que? ¿Sí? A veces humanamente no esperamos y queremos hacer, no, es que ya Dios no me respondió, mejor voy a hacer eso porque es que Dios no me responde. Y queremos hacer nuestra voluntad. A Dios no se le olvida nada. Dios tiene todo para cada uno de nosotros. Él nos creó. Él sabe qué cosas necesitamos. Él sabe qué cosas anhelamos. Él sabe qué cosas tenemos necesidad. Pero ¿por qué nos impacientamos, mis amados? ¿Por qué? Dice que la paciencia también significa resistencia. Resistencia, seguir firme, seguir resistiendo. ¿Por qué tenemos que afanarnos? Dice, debemos resistir todas las aflicciones, mis amados, porque Dios nos quiere cada día formar. Y cuando Dios nos forma, yo siempre he puesto el ejemplo del alfarero. Él comienza a formar esa vasija, y esa vasija inicialmente, antes de ser vasija, es barro, y es barro contaminado, es un barro sucio, y él coge ese barro y él empieza a formarlo. Si ese barro sintiera, le dolería, porque él empieza a quitar toda mugre, él empieza a quitar toda imperfección, él empieza a quitar toda suciedad de esa vasija, y él empieza a limpiarla, empieza a formarla, y comienza, y él dice que él, en esa rueda, él empieza a formar esa vasija que él quiere. Por eso ahí, a mí me parece hermoso esa palabra que dice el alfarero. Dice que él miró esa vasija y no le gustó, y dijo, no, esa vasija no era la vasija que yo quería. Y él dice que la rompió y se echó a perder. Dice que la vasija se rompió y la echó a perder. Y dice Jeremías, y es hermosa esa palabra, dice Jeremías que le dolió ver cómo esa vasija se echó a perder, pero que el Señor le dijo, ¿por qué te afliges? El Señor le dijo a Jeremías, si yo haré de esta vasija una vasija nueva, una vasija mejor. Aleluya. ¿Por qué a veces nos afligimos? ¿Por qué a veces no tenemos paciencia? Si Dios quiere es eso, que cada día aprendamos más y más. Aleluya. Quiero que volvamos a Romanos 5:3. Aleluya. 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 Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos. Creo que el día que nosotros nos gloriemos y nos gocemos en la tribulación y en la prueba, ese día podemos decir que estamos preparados. Ese día podemos decir que ya estamos preparados para agradarle a Dios, que ya estamos preparados para servirle a Dios, que ya estamos preparados para irnos con Dios, que ya estamos preparados para que todos aquellos que conviven con nosotros nos puedan seguir. Aquel día dice, nos gloriamos, nos regocijamos. Dice, en la tribulación. No es fácil. No es fácil decir, ay, estás pasando por momentos difíciles. Gócese, no es fácil. Pero es que no es decirlo, es vivirlo. Que cuando estemos pasando por momentos de prueba y dificultad, digamos, Señor, no sé qué me tienes, pero algo bueno tienes, Señor. Algo bueno tienes para mí, gracias. Y dale toda la gloria y toda la honra a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, las pruebas y tribulaciones producen resistencia, producen paciencia.
¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué dice el Señor que no nos afanemos? Porque Él tiene todo bajo control. Él nos creó. Él nos creó a nosotros. Él conoce. ¿Por qué? ¿Por qué le queremos ayudar a Dios? A veces decimos, quiero este trabajo, y Dios no le da este trabajo. Entonces queremos ayudarle a Dios. No me llamaron, pero me voy a ir a presentar. Y entonces insistimos, y es que quiero ese trabajo, pero no sabemos por qué Dios no nos quería dar ese trabajo. Quizás Dios, como lo conoce todo, quizás más adelante algo, de pronto nuestro corazón se iba a ensoberbecer, o de pronto quizás nos iba a pasar algo, o algo. Si Dios no nos da eso, es porque Dios no lo quiere dar. ¿Por qué tenemos que ayudarle a Dios? ¿Por qué no dejamos que sea Dios el que nos da lo que nosotros necesitamos? Porque Dios nunca nos dará lo que necesitamos, lo que queremos, sino lo que necesitamos. Él no nos da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Aleluya. Dele fuerte aplauso a Dios. Aleluya. 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 Yo quiero que vayan a Santiago 1, 2 y 3. Aleluya. Santiago 1, versículo 2. Aleluya. Y 3. Aleluya. Aleluya. 1, versículo 2 y versículo 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe, la prueba produce paciencia. Amén. Esa paciencia que debemos esperar, la paciencia que debemos, esa fe, porque recordemos que la fe no la vemos. La fe es invisible, la fe es creer en algo que no hemos visto. Y dice que la prueba produce paciencia, o podríamos decir, produce resistencia. Sigamos firmes, mis amados. Dice, cuando ejercitamos la fe durante estos tiempos difíciles, tal fe produce su propia recompensa. Aleluya, su propia recompensa. Dios nos dará la recompensa cuando ve que estamos preparados. Y esto no es fácil, pero cuando tenemos a Dios, conocemos la palabra y cada día nos ejercitamos más en la palabra, el Señor nos va moldeando, nos va enseñando, y cada día vamos a ser más pacientes, porque esa es una virtud que tenemos que desarrollar. No podríamos decir que ya somos cristianos y ya todo es perfecto. No, Dios nos va formando como esa vasija, y Él nos va formando. Yo quiero que por un momento vayamos a Mateo 5, 10. Aleluya. Esto es hermoso, esta palabra de Mateo 5. Aleluya. Aleluya. Mateo 5, veamos desde el versículo. Aleluya. 5, 10. Aleluya, dice la palabra. Amén. ¿Lo tienen toditos? ¿Todos lo tienen? Amén. Entonces dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, bienaventurados sois cuando por vuestra causa, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Qué hermosa palabra, qué preciosa, y la dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos tenemos que afanar? Al contrario, cuando nos digan cosas que nos persigan, dice, bienaventurados somos, o sea que somos felices.
1000 veces felices, porque Dios tiene los ojos puestos en nosotros y nos va a llevar. Dice, vuestro galardón es grande. Vuestro galardón es grande cuando esperamos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando por causa de Cristo hablen mal de nosotros. Bienaventurados seremos, mis amados. Aleluya. ¡Qué hermoso! Y si nosotros entendemos esta preciosa palabra para nosotros, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué asustarnos? ¿Por qué decir, Señor, no puedo más, dejo esto, estoy caminando? Y es como cuando tú comienzas un camino, y es un camino de, digamos, de 100 metros, ejemplo, y te quedas en 50. Te faltaba la mitad, ya ibas a llegar, por lo menos ya habías empezado. ¿Por qué tener que botarlo todo cuando uno ya va avanzando? Y Dios quiere eso, Dios quiere que seamos pacientes en todo, mis amados, en todo lo bueno. Dios quiere que seamos pacientes. Aleluya. Y quiero que miren tan hermoso Romanos 5:4. Sigamos mirando ese texto tan hermoso, como nos enseña nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Romanos 5:4 dice, y la paciencia, ¿ya lo tienen ahí? Amén. Y la paciencia, dice, leámoslo desde el 3 para volver a recordar bien. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando hemos pasado por pruebas, sabemos que ya pronto está esa promesa para cumplirse. Esa promesa dice que la esperanza, ¿cierto? Dice, qué hermoso, dice, la paciencia produce prueba, y esta es una cualidad de ser aprobados por Dios. La paciencia es una cualidad de que Dios nos pueda probar y diga, este es mi hijo. Aleluya. Y como creyentes debemos resistir la tribulación para que Dios obre en nosotros para desarrollar ciertas cualidades y virtudes. Y una de esas es la paciencia. Y dice, y que nos fortalezcamos y que nos acerquemos más a Dios. Porque cuando el Señor dice que nos perfeccionará, no es que vayamos a ser perfectos nunca, porque somos humanos. Y nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos hace pecar de una u otra manera. Así sea enojándonos por un momento, así sea que de pronto en ira o de pronto cosas así. Pero es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, Él va empezando a desarrollar todas esas virtudes. Dice, cuando dice que Él nos perfeccionará, Él quiere decir que nos madurará. Seremos maduros para toda buena obra, mis amados. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que apuntar, mis amados. Por eso cuando el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer, proseguir a esa meta. Porque todos tenemos sueños y queremos proseguir a esa meta y algún día poder decir, Señor, he aquí, he caminado, he corrido, como dijo el apóstol Pablo, he corrido la buena carrera. Recuerda que dice, y él pone un ejemplo de los atletas que corren, dice, he corrido la buena carrera. Nosotros podemos decir, he caminado, he peleado la buena batalla, y la buena batalla de la fe. Aleluya. Aleluya. Y miren como ejemplo Moisés, él fue paciente. Acabamos de mirar cómo Moisés fue paciente. Y dice que Dios tenía algo reservado para Moisés que era mucho más superior y mejor que todos los placeres que el reino egipcio podía ofrecerle. Moisés esperó y fue paciente porque fue entendido, porque él sabía que él no estaba que él tenía al Dios, al Rey de Reyes, al Creador de los cielos y la tierra. Él sabía que todo lo que había era efímero, todo lo que había ya en el palacio del rey de los egipcios se iba a desaparecer en algún momento, era temporal. Y Moisés, él apuntó al blanco y dijo, no importa si yo no tengo dinero aquí, no importa, a
A mí me importa es estar bien con Dios. A mí me importa es tener esos tesoros grandes allá en el reino de los cielos. Eso era lo que quería Moisés. Y mire, así debemos apuntar nosotros, mis amados. Aleluya. Dice que cuando nos desesperamos y somos impacientes, echamos a perder lo que pudiera ser un maravilloso futuro. Y eso sucede. El ejemplo, si voy y tengo que caminar 100 y voy en 50 o de pronto en 80 y ahí me rindo. Qué pesar, porque de pronto en 100 iba a obtener la victoria. Y es donde muchas veces, como cristianos humanos, nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos hace devolvernos y mirar atrás. Y no, mis amados, sigamos adelante, seamos pacientes. Dice otro pequeño ejemplo como para que lo tengan en cuenta. Dice cuando el pueblo de Israel, Dios le prometió muchísimas, pero muchísimas bendiciones, muchas. Hay muchos ejemplos de la palabra, pero les doy este último. En Deuteronomio 28, aleluya, quiero que lo vean por un momento. Aleluya. Aleluya. Amén. Deuteronomio 28. Eres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienzan las bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviere en sus caminos. Y continúa diciendo una cantidad de bendiciones que iba a tener el pueblo de Israel. Y les decía, acontecerá que si oyeres y pusieres por obra, hicieres lo recto, ¿no? Que obedecieres a Dios. Pero el pueblo no obedeció. El pueblo no fue paciente. El pueblo quería salir de la esclavitud, pero inmediatamente quería ir a la tierra prometida. No fueron pacientes. Y algo increíble, ellos duraron 40 años, ¿recuerdan? 40 años dando vueltas en el desierto, cuando realmente eran 40 días. ¿Solo por qué? Porque no confiaron en Dios. Y muchas veces nos pasa igual. Duramos mucho dando vueltas y vueltas y vueltas y seguimos igual. Porque no hemos confiado, porque no obedecieron la voz de Dios, porque no obedecieron todo lo que el Señor les había mandado para recibir todas esas maravillosas bendiciones. Muchas veces nos sucede igual. Muchas veces también damos vueltas y vueltas y seguimos dando, pero no cambiamos, no obedecemos, seguimos en la misma, pero no obedecemos, no ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones para obedecerla, sino seguimos igual, porque decimos no, y es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar, pero queremos las bendiciones. Dios quiere que haya un cambio, por eso Él le dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra, y le nombra una cantidad de bendiciones que iban a venir para ese pueblo. Y este es otro ejemplo hermoso para que nosotros lo veamos y no hagamos lo mismo. Al contrario, obedezcamos a Dios. Dios nos está hablando en esta mañana, aleluya. Él quiere que nosotros seamos entendidos, que tengamos esa paciencia. Realmente el pueblo de Dios no solamente no obedeció a Dios, sino se rebeló. A veces nosotros también con nuestra actitud nos rebelamos.
Porque ¿de qué nos sirve escuchar la palabra pero no ponerla por obra? La idea y lo que Dios quiere es que aprendamos para guardarla en nuestro corazón y que del corazón comience, dice que lo que hay en el corazón sale por la boca y lo que sale por la boca comencemos nosotros a desarrollar esas grandes virtudes, que cada día seamos esos hijos de Dios pacientes. Aleluya. Dice todo esto que pasó con el pueblo de Israel, dice que porque les faltó confiar en Dios y tener paciencia para esperar. Aleluya. Quiero que miremos Filipenses 4, 11 y 12. Aleluya. Aleluya. Amén. Filipenses 4, 11 y 12. Yo quiero darles el ejemplo, un pequeño ejemplo del apóstol Pablo. Y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era paciente con cualquiera que fuera su situación. Él no se desesperó si un día tenía mucho y al otro día no tenía nada. Él no se desesperó, él sabía que era paciente para esperar en Dios. Y dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué no nos contentamos con lo que tenemos? ¿Por qué miramos lo que no tenemos y no lo que sí tenemos? Y él dice que él aprendió a contentarse. Nosotros a veces somos impacientes porque no nos contentamos con lo que tenemos, queremos más. Y qué hermoso ejemplo del apóstol Pablo, porque si nos pusiéramos a mirar lo que Pablo sufrió, no es ni una mínima parte de lo que a veces hemos sufrido nosotros, porque él sí verdaderamente sufrió persecución, hambre, dice que humillaciones, él sí sufrió cosas impresionantes, pero aún así él siguió a la meta, él prosiguió a esa meta. Y él dijo: no importa si no tengo que comer, para mí lo importante es vivir para Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Así lo debemos decir nosotros. Aleluya, aleluya. Qué hermoso. Y ahí vamos terminando Santiago 1:4. Quiero que veamos este texto que es importantísimo, Santiago 1:4, aleluya. Aleluya. Si alguien lo tiene, porque el que lo sepa leer, léalo por favor con esa voz de trompeta. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Gracias, mi hermanita. Entonces dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa para que seáis perfectos. El Señor dice: si somos pacientes, para Él somos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos van a desarrollar esa virtud? Aleluya. Qué hermoso. Y ya terminamos con 2 de Pedro 3:9 y quiero que entiendan esta palabra tan maravillosa. 2 de Pedro 3:9 dice: aleluya, porque somos impacientes, mis amados. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, mis amados. El Señor nunca dejará. Él dice que Él es Dios y Él no cambia. Él cumple lo que nos prometió y Él no retarda su promesa. Seamos pacientes y esperemos esa promesa que Dios nos dio a cada uno de nosotros, mis amados.
Y quiero que se pongan sobre sus pies. Aleluya. Aleluya. Quiero que le demos gracias a Dios. Le demos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado y sé que si no nos ha dado, nos va a dar. Y vamos a desarrollar esa virtud de ser pacientes. Y ser pacientes, como dice el Señor, como Él quiere que seamos. Como hijos de Dios, seamos pacientes. Dios quiere que desarrollemos esa hermosa virtud de la paciencia, mis amados. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, cada día quiere que nosotros seamos perfectos, que vayamos a la perfección, Dios. Tú cada día quieres enseñarnos, Señor, a ser maduros, Señor. Cada día ser mejores para ti, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas y nos ayudarás, Espíritu Santo, a desarrollar esta hermosa virtud de la paciencia, Señor. Sí, Señor. Y sabemos, Dios, que si te amamos, Señor, y que tú nos amas, Señor, tú nos darás esa paciencia hermosa. Oh, Señor, como dijo el salmista David, pacientemente esperé en ti. Pacientemente esperé en ti, mi Rey. Y tú nos oíste, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús, porque estaban. Sí, Señor. Aleluya. Así es. En medio de la angustia te busqué. Aleluya. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y con mi alma yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Con mi alma yo te declaré. Aleluya, Señor. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré. Aleluya, porque tú eres mi libertador. Aleluya, aleluya, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Padre de la gloria. Tú eres nuestro libertador, Señor. Si tú no estuvieras con nosotros, no sé qué sería de nosotros, mi Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces pacientes, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya a ti, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y con mi alma yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué.
postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y por mi alma yo te declaré. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la condenación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová, mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tu Señor. En medio de la condenación, yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Aleluya, Señor, nuestro libertador, Señor. Gracias, Señor, a ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. A ti te adoramos, Señor. A ti te damos gracias, Señor, por esa paciencia que tienes para con nosotros. Gracias, mi Rey. Señor, te damos este fuerte aplauso, Señor. Muchas gracias.